Bueno, muchas gracias. Bienvenidos otra vez a este día. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ana María Pedrosa, soy perteneciente del grupo de farmacovigilancia. Es un honor tenerlos acá y poder hacerlos partícipes de este evento. El día de hoy vamos a continuar con las experiencias exitosas. Tenemos a la doctora Wendy otra vez con la primera charla. Posteriormente vienen las experiencias exitosas en las IPS. Tenemos expositor de la Clínica de la Costa, de la Clínica del Rosario de Medellín y de la Clínica Nueva de Bogotá. Y después del refrigerio, antes de las experiencias de las Secretarías de Salud, vienen los gremios. Tenemos exposición de AFIDRIO, de ASINFAR y también quisimos resaltar el trabajo del programa de farmacovigilancia en la industria. Viene un presentador también. Bueno, vamos a iniciar con datos y más datos, consideraciones metodológicas para el diseño de estudios en farmacoepidemiología a cargo de la doctora Wendy Camelo Castillo de la Universidad de Maryland en Baltimore. Bienvenida, doctora. Listo, no hay cosito. Bueno, muy buenos días. Gracias pues por madrugar y estar acá presentes tan temprano. La idea con la presentación de hoy es discutir algunas de las opciones con las que posiblemente ustedes pueden contar en sus respectivas instituciones para acceso de datos que eventualmente les permitan diseñar e implementar estudios en farmacoepidemiología. Hoy en día, ¿aló? ¿Mejor? Bueno, hoy en día es indudable que estamos en una época donde el acceso a datos es un acceso casi que en tiempo real. Estamos rodeados de datos todo el tiempo, generamos datos de manera continua. Por ejemplo, cada vez que tenemos alguna interacción por redes sociales, eso inmediatamente está generando datos. ¿Aló? Ok, mejor. Cada vez que, por ejemplo, en sus prácticas clínicas alguien abre un registro médico e ingresa información en un registro médico, se están generando datos. Cada vez que se dispensa un medicamento y se genera una factura, se están generando datos. Cada vez que se hace una encuesta nacional, se recolectan datos, pero esta vez a nivel poblacional, o por ejemplo, cada vez que se hace un censo poblacional, se recogen datos y esos datos son de acceso público. Entonces, si nosotros hacemos la reflexión en el día a día de nuestras actividades, ¿cuántas de esas actividades generan datos? Hay unas de las que somos conscientes y otras que ocurren casi que sin darnos cuenta. Y sin embargo, muchas veces cuando nosotros nos planteamos preguntas de investigación, la primera pregunta es, bueno, ¿y de dónde saco los datos para responder mi pregunta? Entonces, la idea con la presentación de hoy es que podamos discutir algunos ejemplos, digamos, de soluciones que se han encontrado en otras regiones del mundo para el acceso y utilización de datos que permiten el desarrollo de proyectos en farmacoepidemiología, pero también entender cuáles son los criterios que nosotros debemos tener claros en el momento de decidir si una fuente de datos puede ser útil para responder preguntas de farmacoepidemiología y farmacovigilancia, porque en muchas ocasiones nosotros podemos estar rodeados de muchos datos, pero esos datos no pueden cumplir, no siempre cumplen con los criterios de calidad que nos van a permitir, pues, no solamente responder la pregunta, sino hacer un buen proyecto. Y como por lo menos dicen los americanos, la basura que entra es la misma basura que sale, garbage in, garbage out. O sea que si sus datos no son de calidad, por supuesto las respuestas que ustedes van a obtener no van a ser unas respuestas de calidad tampoco. Entonces, hoy en día, sobre todo en el sector salud, tenemos muchas fuentes de datos y aquí solamente ilustré algunas tal vez de las más comunes.
Claramente, dentro del mismo proceso del encuentro clínico, de manera automática se generan muchos datos. El dato tal vez más conocido por todos es la historia clínica, porque bien sean ustedes proveedores de servicios de salud o sean ustedes pacientes, creo que han tenido la posibilidad de estar con una historia clínica, ¿sí? Sin embargo, dentro del sistema de salud también hay una forma automatizada de generar datos, que son los datos que se generan a partir de las facturas. Cada proceso que ocurre dentro del sistema de salud genera una factura. Entonces, por ejemplo, una hospitalización, la administración de un medicamento, un ingreso por urgencias. Cada uno de estos eventos va a generar un registro y ese registro va a tener un pago. La ventaja de utilizar estos datos, que hoy en día se llaman bases de datos administrativas, es que como tenemos un registro casi que en tiempo real, o sea, en el momento que están ocurriendo los eventos, nosotros podemos usar esa temporalidad para poder hacer seguimiento epidemiológico. Y hoy en día muchos países, tanto europeos como en Estados Unidos y Canadá, usan estas bases de datos de manera rutinaria para hacer estudios de farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Existen otro tipo de bases de datos, como por ejemplo otras que pueden ser más conocidas por ustedes, por ejemplo como los registros de pacientes, que en algunos casos son indicados por el agente regulador, en otros casos la industria se encarga de generar estos registros y por medio de estos registros nosotros podemos hacer seguimiento de los pacientes que sabemos están tomando el medicamento pues, de interés. Algunas de las desventajas de estos registros es que puede ser que tengamos detalles muy precisos acerca de el medicamento que se está tomando, cómo se está tomando, algunos de los efectos adversos si ocurren y demás, pero algunas de las ventajas es que pueden tener alguna información faltante o que, por ejemplo, no tenemos la totalidad de pacientes registrados quienes están expuestos al medicamento. Entonces, a veces el denominador puede ser un poquito difícil de establecer. Sin embargo, son una base de datos que puede estar al acceso de ustedes y definitivamente es una base de datos que puede dar mucha información. Por supuesto, tenemos las encuestas poblacionales y de manera típica es difícil hacer estudios de farmacoepidemiología o vigilancia con bases de datos poblacionales como por ejemplo el censo, pero también tenemos que pensar que muchas de esas bases de datos podrían eventualmente darnos datos ecológicos y a partir de estos datos ecológicos nosotros podemos hacer algunas inferencias. Entonces, si nosotros queremos caracterizar, por ejemplo, cuál es el nivel socioeconómico de una población, queremos entender cuáles son sus necesidades en salud, el censo puede ser una muy buena herramienta y además el censo lo podemos de alguna manera mapear mapear a nuestros datos. Pero también tenemos que pensar que el censo no es la única opción, también tenemos algunas bases de datos de registro obligatorio que se generan de manera automática a partir de los programas de salud pública. Entonces, por ejemplo, los registros de vacunas, los registros de enfermedades infecciosas transmisibles, y típicamente nosotros no pensamos que eso pueda ser utilizado para farmacovigilancia, pero en realidad si ustedes piensan, sobre todo si estamos pensando en vacunas, pues puede ser una herramienta útil que por sí sola puede ser que no nos dé la información, pero que eventualmente la podemos vincular con otros datos y vamos a hablar más adelante de vinculación. Por supuesto, otro grupo muy importante son las bases de datos que salen de los grupos de mercadeo, los grupos de marketing. La desventaja es que estas bases de datos pueden tener costo, pero también pueden obtener datos muy importantes acerca, por ejemplo, de volumen de ventas. Y nuevamente uno dice, bueno, pero para epidemiología, no estamos hablando de farmacoeconomía, estamos hablando de farmacoepidemiología, ¿por qué las ventas me pueden a mí dar indicadores de farmacoepidemiología? Bueno, porque igual van a tener un indicador del tipo de medicamento, posiblemente del tipo de dosis, se puede caracterizar por regiones, entonces al menos en términos de utilización de medicamentos nos pueden dar mucha información, sobre todo cuando estamos hablando de exposiciones que no son tan comunes. Por ejemplo, si ustedes quisieran ver la variabilidad regional en el uso de un medicamento que no es de uso común, por ejemplo los medicamentos oncológicos, por dar un ejemplo. Y por último, una base de datos que se genera de manera automática, de manera pasiva, obviamente tiene ha tenido mucha discusión ética y es los datos que vienen de redes sociales. Ayer hubo una presentación muy interesante acerca del valor de las redes sociales para diseminar
información y para comunicación de riesgo, pero el otro uso que se le está dando a la información recolectada por bases de datos de redes sociales es que se puede hacer vigilancia de lo que la gente postea. Entonces, ha habido algunos estudios muy interesantes donde se analizan los tweets alrededor de epidemias para ver si, por ejemplo, la gente se vacuna o no se vacuna, o qué tan rápido se está propagando una epidemia, por ejemplo, epidemias de influenza que son más frecuentes en el hemisferio norte. También algunos han propuesto que, dado que la gente comparte tantas cosas en la red, pues comparten también cuando están usando medicamentos y sobre todo cuando no están teniendo buenas experiencias. Entonces no es infrecuente encontrar textos que digan: hoy me tomé la pastilla de X y me dio dolor de cabeza, ¿sí? Y pues hay gente que comparte muchas cosas en la red. Y esto se ha aprovechado por medio de diferentes algoritmos para identificar si cuando las personas publican, por ejemplo, el nombre del medicamento, es más frecuente que lo asocien a algún tipo de reacción secundaria, efecto secundario o reacción adversa. Y así se han establecido algunos como clusters o algunos grupos de reacciones. Entonces, pues eso es algo que todavía es incipiente, no es algo a lo que todos tengamos acceso, pero es algo para tener en cuenta porque puede ser una fuente de datos muy interesante en farmacoepidemiología. Bueno, entonces cuando nosotros pensamos en datos, pues lo primero es decir, bueno, ¿a qué tenemos acceso? ¿Sí? Y yo creo que la primera pregunta es pensar no solamente en lo que conocemos, sino en las bases que no conocemos, pero sabemos que existen. Mucha de la información que hay acerca de base de datos, curiosamente, se puede encontrar a través de conversaciones con sus colegas. Y es la fuente más rica porque los colegas que ustedes tienen en diferentes instituciones son quienes van a tener más experiencia con ciertas bases de datos. Entonces, por ejemplo, este tipo de eventos son una plataforma muy importante para que ustedes se conecten con otros. Ayer uno de los comentarios que salió en la plenaria al final de las presentaciones del día era que, bueno, cómo nosotros desde nuestras instituciones, cuando somos las únicas personas que estamos haciendo farmacoepidemiología, cómo logramos pues hacer como la implementación de los planes y eventualmente cómo podemos hacer investigación. Y la respuesta es, pues tienen que armar equipos. Creo que algo que es importante desarrollar dentro de la cultura de farmacoepidemiología y vigilancia es la importancia de que en una institución ustedes no van a poder encontrar los datos que les van a dar o que van a poder reflejar la realidad a nivel de la población. Pero si 3 de ustedes que están, por ejemplo, en una misma ciudad o en una misma región, hacen una colaboración para hacer un análisis, por ejemplo, simultáneo de los datos de cada una de sus instituciones, pues cada una de sus organizaciones posiblemente va a tener un cubrimiento mucho mayor del que tiene cada una de sus organizaciones a nivel individual. Entonces, yo creo que uno de los retos y más importantes para el contexto colombiano es que ustedes empiecen a hablar entre ustedes, que empiecen a pensar cómo pueden empezar a hacer estas colaboraciones, porque cada uno de ustedes, estoy casi segura, tiene acceso a muchos datos, pero ahí sí, cuando pensamos, una cabeza, dos o 5 cabezas piensan más que una, y por medio de este tipo de colaboraciones es que realmente podemos hacer el mejor aprovechamiento de los datos. Entonces, algunos de los retos que nos enfrentamos cuando, digamos, encontramos una base de datos que nos llama la atención es entender, bueno, ¿cuál es nuestra capacidad técnica? Y la capacidad técnica viene a 2 niveles. Por un lado, pues necesitamos programadores dependiendo de la complejidad de la base de datos, o necesitamos personas que entiendan muy bien cómo es que se recogen los datos, cómo se pueden limpiar y poner digamos que en un formato que permita el análisis. Y esa capacidad técnica es algo que se puede lograr, por ejemplo, con apoyo de la academia, en algunos casos con apoyo de la industria y nuevamente con el desarrollo de colaboraciones interinstitucionales. Pero el otro punto de la capacidad técnica es que pues nosotros mismos también tenemos que perderle miedo a los datos, es decir, sentarnos un día, mirar la pantalla, mirar de qué se trata, hacer preguntas, hacer, por ejemplo, un grupo de estudio o un grupo de apoyo dentro de con nuestros colegas en nuestras instituciones y pues hacer la tarea. Y el problema, o más bien el reto está en que nos toca hacer la tarea, la tarea no la puede hacer nadie por nosotros, sobre todo cuando son bases de datos que nadie más ha utilizado
este proceso de aprendizaje o esa curva de aprendizaje toma tiempo, pero también es un proceso bien interesante y es algo que les va a dar a ustedes muchas herramientas. Entonces, piérdanles miedo a los datos, siéntense un día, hablen con la persona pues, de sistemas o quien sea quien mantenga la base de datos y empiecen a explorar, porque los datos no les van a hacer nada y al contrario ustedes pueden abrir muchas oportunidades. Por otro lado, nuevamente, este tema de vinculación de datos. Una sola base de datos puede ser que no nos dé la información, pero cuando estas bases las empezamos a vincular entre sí, podemos obtener una base enriquecida. Les doy un ejemplo. Típicamente es muy difícil hacer seguimiento de uso de medicamentos en embarazo, porque una de las variables que es más importante habitualmente no se encuentra en bases de datos administrativas, pero sí se puede encontrar en la historia clínica, que es la fecha de última regla, ¿sí? Y con la fecha de última regla es que uno puede determinar en qué momento comienza el embarazo y con eso puede determinar si un medicamento puede haber tenido, si un embarazo tuvo exposición temprano o tuvo exposición tardía al medicamento. Pero típicamente esta fecha no está en ningún lado y lo que se puede encontrar en las bases administrativas es que empezamos a ver, por ejemplo, facturas para control prenatal, facturas para pruebas de laboratorio que son propias del control prenatal, por ejemplo, una ecografía, pero sin saber la fecha de parto es muy difícil decir si la exposición a medicamento ocurrió en primer trimestre o en último trimestre. Y eso tiene una importancia muy grande porque habitualmente las exposiciones del primer trimestre son las que se asocian a malformaciones congénitas, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, pudiéramos vincular el registro de nacimiento con nuestra base de datos por medio de la cédula o por medio de un identificador? Pues entonces no solamente tenemos toda la información de partos, sino tenemos los datos de fecha de última regla, tenemos algunos datos acerca del neonato que se recolectan de manera habitual y tenemos una base de datos enriquecida. Entonces esto es solamente como para darles ideas. Esto es el ejemplo de la vinculación entre el registro de nacimiento y las bases de datos administrativas. Son cosas que se han hecho en otros países. No sé si en Colombia se haya hecho, pero es algo que es una opción que se puede explorar y que podría ser bastante interesante. Por supuesto, la confidencialidad y la privacidad, siempre pues debemos regirnos por algunos lineamientos éticos y también digamos que la estructura de los datos no siempre está estandarizada, es decir, la base de datos que se genera en una institución no siempre tiene la misma estructura, así se genere con la misma intención. Por ejemplo, las bases de facturación. Es posible que los campos en las bases de facturación sean distintos en un hospital versus en una clínica o en un sistema de salud. Y eso genera algunos retos, sobre todo cuando quieren hacer colaboraciones, pero pues digamos que no son, estos retos se pueden superar de manera relativamente sencilla en la medida en que se estandarizan las definiciones de las variables que nos interesan explorar. Y por último, pues el reto más grande es asegurarnos que los datos que están recolectados en esas bases pues son datos confiables, es decir, que la información que se ingresa es la que es y que además son de calidad, es decir, que de manera consistente se recolectan de la misma manera. Les doy un ejemplo también a través de los certificados de nacimiento. Entonces, el personal médico o el personal de salud típicamente se entrena antes de graduarse para llenar los certificados de nacimiento. Y, por ejemplo, por lo menos los estudiantes de medicina, cuando están en internado, pues es una de sus labores, llenar el certificado de nacimiento. Sin embargo, lo que ocurre muchas veces cuando ya se sale pues, al rural o a la práctica clínica es que hay muchas cosas para hacer, la gente no le da el valor, creen que solamente es el documento que se necesita para registrar, sacar el registro civil, pero en realidad puede ser un instrumento también para hacer seguimiento de salud pública. Entonces, si el personal de salud no le da el valor a la importancia de ingresar la información apropiada en todos los campos, pues lo que vamos a tener son registros que tienen información completa o que tienen información no confiable, ¿sí? Entonces, por eso también evaluar la confiabilidad y la calidad de la información que está en nuestras bases de datos es un componente fundamental. Bueno, en el 2012, esta fue una de las publicaciones que sacó la Sociedad Internacional de Farmacoepidemiología y que estableció una serie de guías para
ayudar a los investigadores a determinar cuáles son algunos de los criterios que se deben tener en cuenta en el momento de seleccionar una base de datos. Y lo traigo aquí a colación por dos razones. Uno, para que ustedes la tengan en mente cuando pues, decidan hacer su propia selección de bases de datos, pero lo segundo es que voy a utilizar los lineamientos generales para ilustrarlos con ejemplos que pueden ser aplicables a la realidad colombiana. Entonces, los criterios se resumen en cinco niveles. El primero es, hay criterios alrededor de la selección de la base. El segundo criterio tiene que ver con el uso de múltiples bases de datos, es decir, de cómo vinculamos. El tercero tiene que ver con privacidad y confidencialidad. El cuarto con calidad y validación. Y el último con la documentación de procesos, para que otros puedan eventualmente replicarlo si es posible. Hoy me voy a enfocar sobre todo en los primeros tres, que son la selección, la vinculación y la privacidad, porque creo que son los más relevantes para la discusión de hoy. Bueno, entonces, cuando nosotros pensamos, asumamos que en la institución existe una base de datos y voy a utilizar como ejemplo las bases de facturación. Entonces, sabemos que en nuestra institución se generan facturas, ustedes hablan con el ingeniero de sistemas o con la persona que se encarga del mantenimiento de la base de datos y dicen, bueno, esta es mi oportunidad, voy a empezar a explorar de qué se tratan estos datos. Pero de nada les sirve llegar y empezar a ver datos por ver datos si ustedes no tienen una pregunta de investigación más o menos clara y una población objetivo identificada. ¿Por qué? Porque lo que se van a encontrar es con millones de registros y pueden pasarse horas mirando millones de registros y eso no les va a dar ninguna información. Si ustedes se aproximan a la base de datos pensando, bueno, una de las preguntas que a mí me interesa es entender si los pacientes diabéticos en mi institución o quienes reciben servicios en mi institución están recibiendo medicamentos de primer nivel, de segundo nivel o de tercer nivel. Eso es una pregunta concreta y es una población definida. Entonces ya podemos entonces acercarnos a nuestro ingeniero de sistemas y preguntarle, bueno, ¿será que en esta base de datos yo puedo identificar la población de mi interés? ¿Será que las variables que son recolectadas en esta base de datos son las variables que yo necesito para responder mi pregunta? Y a eso se refieren estos elementos que se definen como población incluida, variables de interés, continuidad de captura de datos, duración de registros y capacidad técnica. A que cuando nosotros nos enfrentamos a una base de datos nueva, la primera pregunta que tenemos que tener clara es cuál es la población que nos interesa, cuáles son las variables que queremos y por cuánto tiempo tienen que haber estado recolectadas estas variables. Volvamos al ejemplo de la población con diabetes. Entonces, a ustedes les interesa saber cuál es el uso de medicamentos de primer, segundo o tercer nivel en población diabética. Pero resulta que, digamos que a ustedes lo que les interesa son adultos jóvenes, es decir, de 18 a 35 años. Si ustedes hablan empiezan a explorar la base de datos y se dan cuenta que la mayor parte de su población son adultos mayores de 65 años en adelante, ¿esa base de datos es la apropiada para responder su pregunta? ¿Con energía? ¿Sí o no? No. Claro, y bueno, este es un ejemplo pues que suena un poco chistoso, pero esto pasa con mucha frecuencia. Si no conocemos cuál es la población, pues no vamos, y la población, las características de la población o de los datos que tenemos no responden a nuestra pregunta, pues no vamos a encontrar la información que necesitamos. Pero por otro lado, si nosotros decimos, bueno, es que además yo quiero saber cuáles son los medicamentos que utilizaron en el último año, o quiero saber qué medicamentos utilizaron en los últimos 3 años, porque pues la diabetes es una enfermedad crónica y puede haber muchos cambios de tratamiento. Y resulta que la base de datos, los pacientes en su institución, el máximo tiempo que reciben tratamiento en su institución es 1 año. Entonces la pregunta es, imagínense que entonces sí encuentran la población de adultos que les interesa, sí encuentran los medicamentos, pero el seguimiento de pacientes es solamente 1 año. ¿Pueden ustedes responder la pregunta de qué pasa a lo largo de 3 años en cuanto a cambios de medicamento? No. Entonces fíjense que ya la pregunta de investigación se empieza a refinar un poco más, porque no es solamente decir todos los diabéticos que usan algún medicamento, son diabéticos que son adultos jóvenes, que lleven más de 3 años siendo vistos en nuestra organización y quienes por ejemplo hayan tenido más de un cambio de medicamento.
Y de esa manera, entonces, estamos refinando nuestra pregunta, pero además la estamos adaptando a la base de datos que tenemos. Y por último, siempre traigo a colación la capacidad técnica, porque sí necesitamos recursos. Y pues uno de los más sencillos, necesitamos un computador, necesitamos alguien que nos ayude a analizar los datos. El análisis de datos puede ser un poco más complicado, necesitamos alguien que sepa programar, entonces esos recursos son cosas que habitualmente las instituciones ya tienen, pero las utilizan con otros fines. Entonces, digamos, parte de la tarea es explorar si podemos, digamos, utilizar o hacer provecho de esos recursos ya existentes, pero ya con fines de salud pública o con fines epidemiológicos. Entonces, les voy a dar un ejemplo acerca de bases de datos y traigo dos ejemplos distintos porque creo que esto les va a dar perspectiva respecto a las cosas que ustedes podrían eventualmente implementar. Entonces, muchas veces no existen las bases de datos, entonces, pues, ¿qué necesitamos hacer? Pues recolectar los datos nosotros mismos y hacer nuestras bases de datos, y a eso se refiere pues la generación, en este caso, de datos primarios. Entonces, el ejemplo que les traigo es a partir de un proyecto de investigación que se realizó en Brasilia, Brasil, en donde los investigadores estaban interesados en entender cuál era el uso de medicamentos de manera muy general, o sea, simplemente la prevalencia de medicamentos en Brasilia, y querían también entender cuáles eran los factores asociados al uso de medicamentos. Y dentro de esos factores a ellos les interesaba el nivel socioeconómico, el nivel educativo y la presencia de alguna enfermedad crónica. El reto que estos investigadores enfrentaban es que en Brasilia no existe ningún sistema automatizado de recolección de datos. Entonces, por lo menos en esa época no tenían bases automatizadas, tenían acceso a los registros de hospitales, pero pues no de todos, de algunos. Entonces la pregunta es, bueno, si yo quiero saber qué es lo que pasa en Brasilia, ¿cómo hago para recolectar estos datos? Y la solución es a través de un método de muestreo por conglomerados en 2 etapas. Esto suena un poco enredado, pero el proceso es bien interesante, porque entonces lo que ellos dicen es, bueno, nosotros sabemos que cada tanto tiempo se hace censo en Brasil o en Brasilia, y digamos que para censar a la población lo que se hace es que se divide la ciudad en regiones o en zonas censales. Entonces, como la ciudad tiene varias zonas censales, el primer muestreo aleatorio se hace a través de las zonas censales. Entonces no se incluyen todas, sino que se hace un muestreo aleatorio de las zonas censales ya existentes. El segundo muestreo o el segundo nivel es, una vez se identifican las zonas censales de interés, entonces dentro de las zonas censales se identifican de manera aleatoria individuos que vivan en esas zonas censales. Y a partir de ahí se construye la muestra de interés. Y eso fue lo que ellos hicieron. A partir de este proceso, entonces ellos lograron recolectar por medio de una encuesta información demográfica, información del estado de salud y uso de medicamentos con una caracterización muy detallada. Y les quería traer, ellos lograron recolectar por medio de una encuesta información demográfica, información del estado de salud y uso de medicamentos con una caracterización muy detallada. Y les quería traer, ellos lograron recolectar por medio de una encuesta información demográfica, información del estado de salud. Estas cosas se pueden hacer. No estoy diciendo que no se necesiten recursos, pero tampoco se necesitan millones de dólares. Son cosas que se pueden hacer y, nuevamente, ¿qué se necesita? Pues un equipo de trabajo, se necesita por supuesto los encuestadores, se necesita algún metodólogo, por ejemplo una colaboración con una institución académica, colaboración interinstitucional, etcétera. Pero son cosas que se pueden hacer. Y lo que lograron hacer fue la caracterización de los grupos de medicamentos que eran más comúnmente utilizados en la ciudad. Además obtuvieron información acerca de quién era la persona que hacía la formulación y cómo era que las personas adquirían este medicamento, porque algunas las adquirían por medio del sistema de salud y otras personas pagaban con sus propios fondos. Fíjense que esta caracterización por medio de esta metodología logró generar información muy valiosa, pues en este caso para Brasil, y son cosas que se pueden hacer perfectamente aquí. El segundo ejemplo, entonces ya no es con recolección de datos primarios, sino con uso de datos secundarios, es decir, bases de datos existentes. Y este ejemplo es un ejemplo de Japón, y es también muy interesante porque
pues nosotros, digamos que la imagen que tenemos de Japón es una sociedad supremamente avanzada, muchos avances tecnológicos, pero curiosamente ellos, por lo menos en esta época que fue el 2014, tampoco tenían bases de datos automatizadas en salud. Entonces el reto era, bueno, ¿cómo podemos evaluar esta pregunta que hace relación a un ejemplo que yo discutí ayer, que es, para los investigadores en Japón la pregunta es, las estatinas se están usando cada vez más en nuestra población y nosotros no sabemos si por nuestra composición genética somos más susceptibles a eventos de rhabdomiolisis. Entonces nos interesa saber a nivel poblacional si la tasa de eventos adversos es más alta en población japonesa que utiliza estatinas en adultos mayores. Pero pues no tenemos bases de datos automatizadas, entonces ¿cómo vamos a hacer? Lo interesante fue cómo identificaron la muestra, porque ellos dijeron, bueno, nosotros sabemos que los hospitales, cada hospital, cada institución tiene un registro electrónico, y ese registro electrónico es tanto registro de facturación, como registro de dispensación de medicamentos, como registro electrónico de historias clínicas. Entonces, ¿por qué no hacemos un muestreo aleatorio de los hospitales en Japón? Entonces lo que hicieron fue que en Japón, pues según los autores del paper, hay aproximadamente más de 4.000 hospitales, hicieron un muestreo aleatorio de 2037 y esos 2037 hospitales los invitaron a participar en este trabajo. El criterio es que los hospitales tenían que tener más de 150 camas porque eso, digamos, les indicaba que la población era que asistía a los hospitales era población con enfermedad crónica y que podía tener algunas complicaciones. Perfecto, ese es su criterio para la selección de la muestra. Lo interesante fue que entonces fueron los farmacéuticos quienes identificaron en la base de datos de dispensación cuáles eran las dispensaciones que se habían hecho para estatinas y con base en eso se identificaron los pacientes que habían reportado algún tipo de reacción adversa. De manera adicional, para validar la información que se obtuvo de la base de datos de prescripción o dispensación, hicieron también por medio de un muestreo aleatorio una validación con historia médica para confirmar que los casos sí eran casos. Nuevamente, esto es algo que es factible de hacer, por supuesto, no es algo que pueda hacer una persona, es algo que hace un equipo de trabajo. El criterio número 2 es el de vinculación de bases de datos y la vinculación se puede hacer entre datos que son complementarios, por ejemplo, lo que les mencionaba acerca de los registros de nacimiento y las historias médicas, pero también muchas veces hacemos vinculaciones para poder aumentar el tamaño de muestra. Por ejemplo, si nosotros, bueno, de manera muy hipotética dijéramos, queremos hacer una evaluación en la población colombiana, ¿por qué no vinculamos las bases de datos de todas las EPS? Y nuevamente esto es hipotético, algunos países lo han hecho. Pero resulta que cuando nosotros hacemos ese tipo de vinculaciones se pueden hacer de dos maneras. Una, porque tenemos un identificador único, por ejemplo la cédula, y por medio de la cédula nosotros podemos saber que la persona que genera una factura, digamos en un sistema A, es la misma persona que genera una factura en un sistema B. Entonces pues ahí pues como que no hay pierde porque hay un identificador único. El problema es que no siempre tenemos esos identificadores, entonces hay que hacer una vinculación probabilística, es decir, utilizar datos que se encuentran en la base de datos A y B y de esa manera hacer como una combinación, un pequeño algoritmo para identificar posibles personas que cumplan los mismos criterios. Entonces les voy a dar un ejemplo. Este ejemplo es de un estudio que se hizo en África, en Namibia, a raíz de el interés que había de detectar efectos adversos por el uso de sidobudina, ya que el uso de antirretrovirales es bastante alto en África y específicamente en Namibia. Pero el problema es nuevamente no existe una base de datos automatizada. Entonces, pero lo que ocurre es que en Namibia, debido a que se usan tantos antirretrovirales, sí existen varias bases de datos, cada una captura elementos distintos que eran de interés para los investigadores. Entonces, por ejemplo, una base de datos era una base de dispensación, la segunda era una base de datos que tenía datos clínicos, la tercera era una base de datos que tenía los datos de laboratorio para niveles de CD4 y conteo de blancos, y por último una base de datos que se denominó manual del cuidado del paciente. Pero resulta que ellos no tienen un identificador único. Entonces, lo que ellos hicieron fue identificar que en cada una de estas bases de datos estos elementos estaban presentes.
el primer nombre, el apellido, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el sexo. Y uno dice, bueno, pues con eso ya es determinístico, porque ¿quién va a tener el mismo nombre? Pues ustedes se sorprenderían. Y es posible que a algunos les haya pasado, que encuentren una persona con el mismo nombre, apellido, fecha de nacimiento, y que el cambio, por ejemplo, es el nombre de la mitad o el segundo nombre, ¿no? Por eso es probabilístico. Entonces ellos lo que hicieron fue una vinculación probabilística utilizando estos datos, y por medio de esta información fue que lograron vincular estas bases de datos que se complementaban entre sí para responder su pregunta de investigación. Bueno, y esto solamente para ilustrar, ellos empezaron con una muestra de 28.000 en la base más grande, que era la base de dispensaciones farmacéuticas, y terminaron con 12.000 personas que pudieron vincular por medio de este sistema. De manera muy breve voy a hablar de los otros 3 criterios, por supuesto privacidad y seguridad. Creo que la pregunta más grande en privacidad y seguridad es: ¿qué políticas tenemos nosotros para proteger la privacidad de las personas, de la información de las personas que está en nuestra base de datos? Esas son discusiones que se dan a nivel de toda la sociedad, pero pueden empezar a nivel institucional. Pero no solamente eso, sino pues es que nosotros también tenemos que ser cautos en el uso de identificadores personales y en cómo almacenamos y transferimos los datos. Nosotros no podemos transferir datos pues porque nuestro colaborador nos diga, oiga, ¿será que me manda la hojita de Excel por email? Pues no, y pues imagínense que fueran los datos de su familia los que estuvieran en esa hoja de Excel y que esos datos se hicieran públicos, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que poner nosotros pues como en los zapatos de quién se está representado en estas bases de datos. Y les traía un ejemplo del cual no voy a hablar, pero les sugiero que lo revisen, es lo que ocurrió en Islandia. Islandia es un ejemplo bien interesante porque Islandia es una población muy homogénea, y desde los 90 una empresa que hacía decodificación genética que propuso generar una base de datos universal donde todos los registros médicos, los registros de genealogía y las bases de datos genéticas se vincularan entre sí para generar una mega base de datos de toda la población de Islandia. Y esto generó muchas preguntas, porque pues lo primero es, bueno, ¿y para qué vamos a usar esto? O sea, maravilloso vincularlo, pero ¿para qué? La segunda es, ¿a quién se le pregunta el consentimiento informado? Y la tercera es, ¿cómo se comparte esta información? ¿No? ¿Y cuándo se comparte esta información? Y de hecho son retos que todavía tienen, aunque el Senado aprobó el proyecto nunca se pudo llevar a cabo. Sin embargo, Islandia tiene una de las mejores bases de datos electrónicas, porque lo que lograron a partir de estas discusiones fue establecer cuáles eran los parámetros éticos para hacer la utilización de estas bases de datos. Entonces, sí les sugiero que lean, si pueden pues, buscar por Google, es un ejemplo supremamente interesante acerca del qué pasó con la sociedad. Y por último, calidad y validación, que como mencioné anteriormente, si ustedes no saben, digamos, qué tan buenos son sus datos, pues tampoco van a tener resultados de calidad. Entonces, ya para concluir, pues estos criterios son una guía que les permiten a ustedes de pronto seleccionar con intencionalidad cuáles son los datos que son de mayor utilidad para los proyectos que ustedes deseen realizar, pero también existe mucha variación. Entonces, cuando ustedes encuentren ejemplos internacionales, pues utilícenlo como eso, como ejemplos, porque en nuestra realidad es posible que haya otras condiciones que no existan en otros países. Además puede haber mucha variabilidad regional también. Y por último, también estas bases están influidas por el contexto político y el contexto de pagos. Entonces, si no entendemos cómo se hacen los pagos, cuáles son las leyes que gobernan estos registros, pues tampoco vamos a entender qué es lo que podemos interpretar de nuestros datos. Y por último, creo que la recomendación más grande es que, aunque siempre la pregunta es la que debe dirigir qué base de datos es la que hay que seleccionar, también tenemos que ser flexibles, porque si nuestra pregunta es muy estricta, es posible que nunca encontremos la base de datos ideal. Y de hecho no existe la base de datos ideal, en ningún país existe, todas tienen muchísimas limitaciones. Lo importante es entender cuáles son esas limitaciones y qué implicaciones tienen para nuestra interpretación de datos. Bueno, muchas gracias, y espero que esta discusión sirva de abrebocas para empezar la conversación en sus respectivas instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora.
Me parece que es supremamente interesante. Finalmente, muchos de nosotros podemos tener inquietudes frente a los estudios que podamos realizar y este era uno de los objetivos que buscábamos con la charla de la doctora Wendy, que pudiéramos tener ese grosor. Yo sé que es muy complejo en 40 minutos poder condensar toda una vida de estudios epidemiológicos, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, ayer, como lo comentaba Ana María, pues ya vimos todas las experiencias de las instituciones de los prestadores de salud. Ahora vamos a ver otras experiencias que han sido exitosas y para esto nos va a acompañar la doctora Marcela María Mena, el doctor Dadier Antonio Arroyo Monterrosa de la Clínica de la Costa Barranquilla, quien nos va a acompañar con la charla de la evolución en el cuidado del paciente desde la práctica farmacéutica. El doctor Dadier Antonio Arroyo es químico, Dadier Antonio Arroyo es químico farmacéutico, especialista en farmacia clínica de la Universidad del Atlántico. Se ha desempeñado como jefe de control de calidad en la Central de Productos Estériles, es director técnico del servicio farmacéutico y coordinador asistencial en atención farmacéutica a pacientes hospitalizados y de urgencias. Promueve pues obviamente las actividades de farmacovigilancia, tecnovigilancia y seguimiento farmacoterapéutico y educación sanitaria. Bienvenido, doctor. Buenos días. Bueno, ya me presentaron y adicionalmente quiero agradecer al INVIMA por esta invitación. Pues para mí es todo un honor estar aquí presente, pues con tanta gente tan maravillosa, tantas mentes aquí incluidas en un solo sitio. Pues bueno, esperemos que la información que les vaya a presentar sea para su gusto. Bueno, ya me presentaron. La presentación que les traigo ahora la he denominado la evolución en el cuidado del paciente desde la práctica farmacéutica, más que todo encaminado desde la práctica que nosotros realizamos a nivel institucional. Adicional a eso, pertenezco al grupo de investigación en farmacia asistencial y farmacología, GIFAF, de la Universidad de Atlántico. Bueno, ante todo le presento mi clínica de la Costa, la clínica donde llevo trabajando. Inclusive le anoté la dirección, si acaso alguna vez quieren ir a visitarme o alguna cosa, pues ahí se las dejo. Bueno, el portafolio de servicios que tenemos, manejamos servicios desde hospitalización, unidad de cuidados críticos, ya sea neonatal, pediátrica, de pacientes cardiovasculares, pacientes neurológicos y por supuesto, servicio farmacéutico. Bueno, comenzando, digamos que manejamos un modelo de seguridad del paciente que se basa en dos criterios o dos estrategias, estructurales preventivas y estrategias en el ámbito del proceso. En cuanto a estrategias preventivas, todo inicia desde la gerencia, es decir, todo aquel aporte que hagamos en la seguridad del paciente no debe ser solamente que nosotros solo lo hagamos, sino debe ir desde la gerencia e inclusive portería, porque todos estamos vinculados a la atención al paciente. Dentro de estas estrategias, aparte de la gerencia, se encuentra la infraestructura. Contamos con unidades que nos permitan garantizar el acceso al paciente de una manera segura, el acceso a los medicamentos, conservación de cada uno de estos patrones, con tal de dar un servicio de calidad. Campañas y programas que lo hacemos constantemente, como lo que son campañas en seguridad, uso adecuado de medicamentos, entre otras cosas que son del tema. Finalmente, documentación, que es lo que nos respalda toda la información que realizamos. En cuanto a estrategias en el ámbito del proceso, tenemos lo que son barreras de seguridad. Contamos con varios procesos que nos encaminan a que el paciente pueda mantenerse seguro dentro de la atención que le brindamos. Dentro de esa contamos con la estrategia arcoíris para la identificación de ciertos riesgos que pueda mantener el paciente, ya sea riesgo de caída, anticoagulación, riesgos de alergias, entre otras. Por supuesto, farmacovigilancia y tecnovigilancia, listas de chequeo, las cuales las tenemos por procesos, por servicios, de tal forma que garanticemos una revisión constante y periódica de cada uno de los procesos que nosotros realizamos. Atención a pacientes con VIH, cáncer, pediátricos, desnutridos y garantizar un adecuado servicio materno-infantil.
Bueno, ahora sí vamos a iniciar finalmente lo que es nuestro proceso como servicio farmacéutico. Nuestro proceso de atención farmacéutica se centra en el paciente. Así como estábamos hablando ayer, nuestro eje central debe ser el paciente, no los medicamentos. Comparto mucho la idea que decía el doctor ayer, que nosotros no somos profesionales del medicamento, sino del paciente que usa medicamentos. Pues el paciente es quien es el protagonista de todo esto. No estamos tratando con un saco de carne y hueso, no estamos tratando con un animal, estamos tratando con una persona que piensa, reacciona, responde a unas necesidades en salud. Y nosotros debemos responder colaborando de la misma manera ante esta situación. Por tal motivo, centrando nuestra atención al paciente, contamos con un portafolio de servicios desde los cuales se encuentra la farmacovigilancia, el seguimiento farmacoterapéutico, un proceso que les mencionaré más adelante llamado de sensibilización a fármacos, educación para la salud y nuestro sistema de dosis unitaria. Bueno, nuestra evolución de la farmacovigilancia o la evolución de la farmacovigilancia, pues el ideal es esto, que pues todo el mundo parte desde aquí, desde un proceso básico, con el fin de lograr un proceso robusto, es decir, algo que pueda mantenerse a través del tiempo. Ese es el ideal de cada institución. O inclusive poder mantenerlo a través del tiempo. Pero muchas ocasiones o en algunas instituciones se puede presentar algo como esto. Es decir, llegamos a un punto en el que mantenemos nuestro programa, pero por la práctica diaria, por las actividades cotidianas, vamos dejando eso a un lado, conllevando a hacer lo más elemental, desde simplemente que eso se maneje solo o simplemente estar trabajando en nuestros computadores. Entonces, esto es lo que no deberíamos hacer, por lo tanto los invito a que todo proceso que implementen siempre manténganlo a través del tiempo y no lo dejen caer. El ideal es que vayamos mejorando, más no decayendo. Algunos antecedentes de nuestro programa de farmacovigilancia. Este inició en el 2008 con reportes espontáneos, más que todo del programa de enfermería, casi no lo conocía el resto de las personas. Poco a poco se fue desempeñando, logramos un control en el uso de ciertos medicamentos que ahora les mencionaré. Poco a poco fue reconocido tanto por enfermeras, médicos, los mismos pacientes e inclusive otro tipo de personal sanitario como fisioterapeutas, instrumentadores quirúrgicos y ya los propios especialistas. Digamos que esta era nuestra estadística básica hasta ese momento, 51.8% de reacciones tipo A y 37.3% de las tipo B, entre las demás pues son muy bajas, casi que similar a las estadísticas como las menciona la OMS, o sea, estábamos no tan lejos de lo que es la realidad. La enfermera, el profesional que más reportaban, pues es el profesional que más estaba en contacto con ellos, y los medicamentos con mayor reporte eran los antibióticos. Creo que eso solía suceder en muchas instituciones o tal cual como se comienza. Este es nuestro programa actual de farmacovigilancia. Este es un pendón, solamente que lo fragmenté para colocarlo porque no se puede colocar todo en la diapositiva. Nuestro programa de farmacovigilancia tiene un lema de garantizar el uso adecuado de medicamentos. Tiene como objetivo identificar, evaluar y prevenir los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Creo que ya con esto está familiarizado casi todo el mundo, lo que es la ruta de reporte de reacciones adversas a medicamentos, desde la detección, la verificación de la información. Un dato muy puntual, no se hace farmacovigilancia si no se entrevista al paciente. ¿Por qué? Porque me puede decir la enfermera, el paciente fulano de tal está manifestando una reacción de hipersensibilidad, pero no es por desconfiar de la enfermera, pero le creo mucho más a lo que me diga el paciente porque es él quien vivió el momento, es él quien estaba manifestando el problema, ¿verdad, doctora? Por lo tanto, la entrevista farmacéutica debe ser puntual y clave en este proceso. Luego se hace el reporte a la página del INVIMA, tal cual como está estipulado, se realiza la revisión en comité de farmacia terapéutica y tenemos un medio de divulgación, tenemos una revista de farmacovigilancia, más adelante se la mostraré, o por medio de comunicados que hacemos individuales dependiendo de la veracidad del reporte que hayamos realizado. ¿Qué reportamos? Problemas relacionados con medicamentos, reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación.
Otro de los aportes que hacemos en nuestra farmacovigilancia, la revisión de alertas sanitarias del INVIMA. Aquí coloqué un caso que tuvimos, se habían presentado varias alertas, dentro de esas se encontraba una con el medicamento bevacizumab, un medicamento que constantemente usamos en la clínica. Es más, estaba estipulado un lote específico del bevacizumab. Afortunadamente, bueno, primero desafortunadamente teníamos el medicamento, pero afortunadamente no manejábamos el lote. Entonces debemos dejar descrito esas, digamos, esas acciones que tomamos. Por tal motivo dejamos un acta donde dejamos descrito qué fue lo que realizamos, búsqueda de inventario, resultados y las medidas preventivas o correctivas, donde dejamos descrito que socializamos las alertas a los servicios implicados, como lo que era bodega, farmacia como tal, compras, y si en el caso cualquier persona que estuviera implicado en el proceso, como posiblemente oncología. Este es otro de los procesos que hacemos en farmacovigilancia. Tenemos un checklist o nuestro checklist personal de revisiones de condiciones de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos en servicios de hospitalización. Cabe resaltar que es una estrategia que la hacemos no solamente con el fin de garantizar la calidad de los productos, sino que podemos aprovecharlo para medir ciertas características, como por ejemplo el uso adecuado de medicamentos, la conservación propiamente dicha, condiciones inseguras, como por ejemplo que el personal que esté haciendo ajuste y adecuación no se encuentre con enfermedades infectocontagiosas que termine generando una infección en el propio paciente. Garantizar una administración adecuada de vancomicina en el tiempo que dejamos estipulado, garantizar que el soporte nutricional sea protegido de la luz, entre otros factores. Constantemente estamos actualizando nuestro listado con el fin de ser mucho más fuerte, que seamos mucho más estrictos al momento de revisar estos patrones y demos un servicio con calidad, que no solamente sea entregamos el producto y terminamos nuestro proceso. Aclaro, este proceso es llevado a cabo principalmente en hospitalización por los regentes de farmacia y en unidades de cuidado intensivo, en este caso por mi persona. Cada vez que el regente encuentra una observación, es notificado ante el farmacéutico específico, ya sea mi persona o la otra que les mencionaré a continuación, para tomar las medidas correctivas o preventivas que se hayan evidenciado. Creo que esto hay muchas personas que estarán familiarizadas o ya lo habrán implementado hace mucho tiempo. Pues bueno, yo lo estoy implementando recientemente. Son los criterios Stop-Start, criterios que se emplean para la identificación de eventos adversos. La verdad me han servido muchísimo. Digamos que nuestros regentes que están encargados del proceso asistencial los educo en ciertos criterios específicos, de tal forma que primero puedan entenderlo, porque hay cosas que ya son mucho más avanzadas que de pronto digamos que su formación no los lleva, pero me apoyan en el proceso de identificación, de tal forma que una vez que esto pueda identificarme los procesos dependiendo del sistema fisiológico, me los puedan notificar y podamos hacer su respectiva corrección o intervención sobre el servicio o sobre el proceso identificado. Un ejemplo, fácilmente que podamos identificar una interacción entre clopidogrel o omeprazol, que fácilmente puedo observarlo en muchas partes de la clínica y es fácil para ellos mirarlo orden por orden cuando van a elaborar el perfil farmacoterapéutico. Me lo informan y ya es mi deber ir a hablar con el médico sobre el proceso para ya sea cambiar la orden o ofrecerle una alternativa terapéutica diferente. Apenas comenzamos a utilizar estos criterios hace unos cuantos meses, estamos en proceso, pero nos ha dado muy buenos resultados, inclusive nos ha elevado el nivel de reporte casi que al doble. Bueno, les presento mi equipo asistencial, del cual estoy muy orgulloso. Bueno, el personaje que le está hablando a continuación, la otra farmacéutico asistencial, mis 4 regentes, los cuales rotan frecuentemente entre central de mezcla y procesos asistenciales. La farmacéutica se encarga del proceso, todo el sistema de distribución de dosis unitaria, es decir que hacia ella le van reportando todo lo que los regentes puedan evidenciar en los perfiles farmacoterapéuticos o en la revisión de carros de transporte que más adelante les mencionaré. Directamente se lo menciona a ella o en su efecto me lo pueden mencionar a mí para hacer la intervención específica. Es decir, trabajamos 2 farmacéuticos dedicados netamente a las actividades asistenciales. Todo esto nos condujo a nuestra primera publicación, así que inclusive hago caso a lo que estaban diciendo el día de ayer, que hay que publicar lo que hacemos. Pues bueno, no es un artículo que haya sido publicado en una revista indexada, pero fue un inicio, fue una caracterización de nuestras reacciones adversas a medicamentos. Este fue en el año 2015.
Si se fijan bien, los medicamentos más implicados fueron los antiinfecciosos, y las reacciones más frecuentes fueron los trastornos de la piel, es decir, algo muy elemental, pero que podía servirnos para medirnos cómo estábamos inicialmente. Esperemos hacerlo ahora ya con mayor cantidad de datos, compararnos cómo estábamos anteriormente y ver qué variabilidad hemos obtenido desde 3 años o inclusive próximos años. Posterior a eso, ya hicimos uno con mayor fortaleza, el impacto de nuestro programa de farmacovigilancia, en el cual diferenciamos cuando estaba anteriormente un programa de farmacovigilancia, ya digamos que no preventivo, sino básico, al activo, ya cuando estamos directamente implicados en todo esto, y siempre observamos un incremento inclusive de reportes directamente en cuanto a dipirona, en cuanto a, bueno, a paraginación, porque más que todo nos lo reportaba ya directamente la jefe de oncología, pero en cuanto a tramadol se podía observar, o encontramos algunos otros con antibióticos, y dentro de los medicamentos que se emplean para el tratamiento de estas reacciones adversas, podíamos también aportar para la solución de estos. Por eso inclusive podemos ver que ha habido aumento en alguno de ellos, porque también no solamente era el reporte del evento adverso, sino ayudar a resolver ese problema. Porque de nada me sirve que yo le reporte el INVIMA, me hubo un prurito, se me presentó una hiperpigmentación por corticoides, si no vamos a resolver el problema. Este es el programa, pues, les digo, es mi programa favorito, es el programa del cual me siento más orgulloso, mi programa de seguimiento farmacoterapéutico, el cual lo hemos venido desempeñando también desde hace algunos años. Me gusta porque es la oportunidad que tengo de estar en contacto directo con el paciente y no tengo la limitante que tiene el médico y es 10 minutos, 15 minutos en su atención, porque yo sí puedo estar el tiempo que tengo porque no me lo impide nada. Entonces esperemos que no salga ninguna norma que también nos limite a eso. Bueno, actualmente contamos con un servicio de seguimiento farmacoterapéutico a los servicios de infectología, donde hacemos ronda de antibióticos con la infectóloga y el grupo de infectología. Actualmente estamos implementando el programa de optimización de antimicrobianos, hacemos también ronda nutricional, tenemos el grupo de soporte nutricional y hacemos asistencia a medicina interna y unidad de cuidados intensivos. Todo esto condujo a una serie de artículos que también hemos podido publicar de seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con tratamiento antibiótico, donde si se fijan bien las dosis, hemos podido lograr mejorar este proceso de dosificación, reacciones adversas netamente en antibióticos o en algunos otros medicamentos, conllevando a inclusive problemas de tipo de indicación o necesidad, efectividad y seguridad. A su vez, hemos logrado realizar seguimiento en pacientes con soporte nutricional debido a que el paciente no solamente utiliza medicamentos, también es un paciente que puede utilizar soporte nutricional. Y fíjense que también hay problemas que se pueden presentar, como por ejemplo dosis inadecuada del nutriente u otros problemas de salud que no hemos evidenciado. Logramos inclusive una mejoría en el casi 68% de los pacientes, debido a que por lo general el paciente con soporte nutricional es paciente con déficit en la función de algunos órganos, por tal motivo no se le puede administrar todo el soporte nutricional como es. Entonces estamos tratando de trabajar para ver qué podemos ir mejorando en esto. Ya estamos haciendo otro proyecto a partir de en optimización de la terapia nutricional. Esta fue otro que enfrascado hacia medicina interna, fue en pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, ya no salíamos del contexto de pacientes con un medicamento a pacientes con una patología específica. ¿Y qué creen? Sí encontramos bastante, por lo menos encontramos pacientes con reacciones adversas a medicamentos o pacientes con regímenes de dosificaciones inadecuados. Y ya cada vez vamos adelantando mucho más. Actualmente estamos trabajando directamente en optimización de la farmacoterapia, ya mucho más avanzado, de pacientes de medicina interna. Inclusive estamos trabajando en pacientes hemato-oncológicos pediátricos, pacientes el programa de optimización de antimicrobianos y el programa de soporte nutricional. Vamos a trabajar ahora en pacientes de la unidad de cuidados intensivos y mujeres embarazadas. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando. Bueno, un tema que voy a tratar de pasarnos rápido, pero que es uno de los que más me interesa que ustedes conozcan. ¿Cuántas personas que están trabajando con pacientes no han tenido que les instauran su tratamiento idóneo? Por ejemplo, le van a instaurar un tratamiento antibiótico con respecto a parámetros PK/PD, les instauran el antibiótico específico de acuerdo a sus condiciones fisiopatológicas y les da el tratamiento, un ejemplo, cefepime.
Y justamente a los 2 días la enfermera les dice: doctora, hizo alergia. Entonces uno enseguida piensa y maldice el sistema inmune y dice: pero ¿por qué pasó esto? Pero después se acuerda que el sistema inmune es el que nos sirve, entonces a uno se le pasa eso. Entonces, ¿qué hemos logrado plantear? Que por lo menos en el caso de antibióticos uno podría cambiarlo para otro tipo de medicamentos, pero para los medicamentos que no pueden ser cambiados, como por ejemplo aspirina, oncológicos, ya es mucho más difícil. Ya no es cambiar el tratamiento a otro, sino optar por otra medida. Por tal motivo, yo ofrezco, nuestro servicio farmacéutico ofrece lo siguiente: una vez que el paciente ha iniciado su farmacoterapia, presente las reacciones de hipersensibilidad, ofrecemos el proceso de desensibilización. ¿En qué consiste este proceso? Bueno, algo de rapidez, creo que ya todos conocen en su inmunología de Rojas, de Abas, el proceso de hipersensibilidad, el reconocimiento del alergeno por parte de la célula dendrítica o las células presentadoras de antígeno, el cual es generado por la célula TCD4, el linfocito TCD4, y finalmente que conlleva la activación del linfocito B, te produce inmunoglobulina E, y lo que condiciona a que la célula mastocítica libere sus mediadores. De todo esto, lo que más nos interesa es los leucotrienos C4, D4 y E4, porque son los únicos que manejan receptores acoplados a proteína G. Si hay algún farmacólogo y me equivoqué, disculpe. Pero los leucotrienos C4, D4 tienen esa característica fisiológica de interiorizarse, proceso fisiológico que se conoce como downregulation, y ese es el objetivo de este proceso. Acá se lo mencioné, lo explicaré rápidamente. Este es el receptor, el cual es mediado por una serie de proteínas como la beta-arrestina, clatrina, proteínas de anclaje, etcétera, los cuales se interiorizan por un proceso de invaginación degradado por unas enzimas llamadas lisozima y finalmente se destruye el receptor. De tal forma que cuando una vez que ingrese el antígeno, que para nuestro caso es el fármaco, no va a tener efecto de hipersensibilidad porque no es receptor donde actúa el leucotrieno. Este es el ideal que nosotros queremos lograr. ¿Y cómo lo logramos? Aquí tenemos una publicación que realizamos, fue unos reportes de casos de pacientes con hipersensibilidad al ASA o ácido salicílico, pacientes que iban a ser sometidos o fueron sometidos a stent coronario y que no necesitaban o no podían utilizar otra terapia. Muchos me pueden decir: pero usando clopidogrel, pero es que el clopidogrel es un profármaco y no se podría utilizar en este caso por el tiempo que demora. Bueno, ya voy a terminar rápidamente. Aquí tenemos el proceso de las dosis que podemos emplear, y los tiempos de administración. El ideal es que en 5 horas y media ya el paciente pueda estar desensibilizado y pueda continuar usando su tratamiento con aspirina, lo cual nos ha favorecido esto porque a los cardiólogos les ha fascinado. También lo hemos hecho con trimetoprim sulfa. Este fue un proyecto que también hicimos en el Congreso de Infectología en Barranquilla el mes pasado. Paciente con osteomelitis, inclusive un paciente con VIH. Nuestro equipo de unidad de cuidados intensivos, en donde trabajamos. La educación para la salud. Rápidamente, iniciamos de esta manera, educación básica, comunicado directamente como por ejemplo con dipirona, y nuestro boletín que manejamos, que ya lo tenemos desde hace 4 años, lo cual lo sacamos mensualmente. Nuestro proceso de sistema de dosis unitaria, en el cual hacemos control durante el perfil farmacoterapéutico, la revisión de errores de medicamentos y el proceso de seguimiento farmacoterapéutico. Y finalmente algunas otras actividades que realizamos, como por ejemplo la identificación de medicamentos LASA y de alto riesgo, y en los carros de transporte de medicamentos o inclusive en pendones en cada servicio le tenemos señalizado a las enfermeras el proceso de 12 correctos. Creo que inclusive hay un proceso más, así que si no se lo digo, discúlpeme. Los 12 correctos de tal forma que cada vez que la enfermera lleve el carro de medicamentos a la farmacia puedan tenerlo ahí presente o en su servicio y siempre lo estén constantemente utilizando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con estas charlas, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a continuar con uso racional de medicamentos modificadores no biológicos en artritis reumatoide, a cargo del doctor Daniel Alexis Gómez Mora. El doctor Gómez es médico internista de la UIS, es reumatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en espondiloartritis, trabajó en Biomab y en Clínica Nueva en Bogotá, es internista reumatólogo de Health Medical Center de Zipaquirá y es investigador principal en protocolos de investigación y nuevas tecnologías. Entonces, démosle una bienvenida, doctor. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Vamos a hablar de artritis reumatoide y vamos a hablar del uso racional de medicamentos modificadores. Y pues hago aquí la salvedad que no vamos a hablar de biológicos, porque pues obviamente antes del inicio de los biológicos pues se inician los medicamentos modificadores. Esos son los conflictos de interés. Y vamos a hablar de las generalidades, vamos a hablar algo de las generalidades de artritis para que pues, establezcamos como un contexto de lo que vamos a hablar. Voy a mencionar algo de la cuenta alto costo, voy a hablar de la evidencia del tratamiento de artritis con los medicamentos modificadores de la enfermedad sintéticos, no biológicos. Vamos a hablar qué se puede hacer de optimizar la terapia en artritis y vamos a hablar de unas pequeñas conclusiones. Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que tiene principalmente manifestaciones a nivel articular, pero puede afectar cualquier órgano. Es una enfermedad inflamatoria porque obviamente causa inflamación y eso se ve reflejado cuando evaluamos BCR, PSG. Es una enfermedad autoinmune porque produce anticuerpos que son los que medimos como el factor reumatoide y las citrullinas. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad discapacitante y actualmente tiene un impacto socioeconómico muy importante en todos los sistemas de salud a nivel mundial y es una patología considerada de alto costo por el ingreso de los medicamentos biológicos que hacen que la enfermedad genere un alto costo en todos los sistemas de salud. Esta es la cuenta de alto costo, la de 2016, solamente para mencionar, se reportaron 68.247 pacientes con diagnósticos de artritis reumatoide, más o menos el promedio de edad desde 38 años en el momento del diagnóstico y la población va desde la tercera a la quinta década, está el 95% de los pacientes que se diagnostican actualmente y el promedio es aproximadamente a los 38 años. Esta gráfica la traje para mostrar cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y nos apoyamos con exámenes, serologías, perfil autoinmune y hacemos radiografías. Aquí solamente para mencionar que un 23% de los pacientes en la cuenta alto costo no se supo cómo se diagnosticó y otro 5% era negativo para factor y citrulinas, lo que nos quiere decir que más o menos un 30% de nuestros pacientes no sabemos cómo se han diagnosticado, son pacientes que tienen diagnóstico de artritis, se desconocen las características de la enfermedad y son pacientes que potencialmente están recibiendo terapias de alto costo y posiblemente no se ha confirmado muy bien el diagnóstico. Esto solamente para mencionar que hay diferencias en los diferentes regímenes de salud en cuanto al control de la enfermedad. Vemos que el régimen contributivo, cuando uno evalúa la enfermedad y quiere clasificarla, si el paciente está controlado o no está controlado, utilizamos diferentes escalas. Esta es una de las escalas que se llama DAS-28 y lo que hacemos es evaluar en cada uno de los sistemas de salud en contributivo subsidiado y vemos que los pacientes están más controlados, posiblemente porque tienen mejor acceso al servicio de salud en la parte contributiva comparado con la parte subsidiada y pues ya vienen los otros regímenes como el especial y los de excepción donde pues también la enfermedad no se encuentra controlada. Esto es solamente para comparar el régimen de aseguramiento, donde vamos a ver que el régimen subsidiado obviamente debe haber muchas razones, muchos motivos, los pacientes están muy mal controlados, tienen una enfermedad severa, a diferencia de los pacientes con el régimen contributivo que tienen una enfermedad moderada actualmente en lo que se reportó en la cuenta de alto costo. Entonces, según el reporte de la cuenta de alto costo, tenemos pacientes que están en actividad leve del 70%. ¿Qué significa esto? Que estos pacientes con la terapia que actualmente están recibiendo no requieren modificaciones de la terapia, pero tenemos este 30% que está moderado y severo. Allá lo que uno debe hacer es cambiar intervenciones terapéuticas para lograr el control de la enfermedad. Entonces tenemos un 30% de nuestros pacientes que son susceptibles de adicionar algún tipo de tratamiento, modificar el tratamiento actual. Y esto es para mostrar ya la frecuencia de uso de ciertos medicamentos. Nosotros utilizamos muchos corticoides, todos los reumatólogos utilizan corticoides y vamos a ver que más o menos utilizamos en el 50% de nuestros pacientes corticoides, que no está mal, está entre lo que más o menos se maneja a nivel mundial y la idea es que sean dosis bajas inferiores a 10 miligramos de prednisolona. Aquí vamos a ver ya algo muy importante, cuál es la frecuencia de uso de los medicamentos que yo vengo a hablar hoy, de los DIMAR, de los modificadores. En tratamiento actual con medicamentos modificadores se encuentra el 65% de la población y en un 34% pues no tenían tratamiento sintético en ese momento, se desconocen las causas de por qué no tenían tratamiento, posiblemente pueden estar en remisión o simplemente esos datos no se lograron recolectar. Esto es para mencionarles, estos son los medicamentos modificadores que nosotros utilizamos, hasta aquí son medicamentos sintéticos, aquí ya empiezan medicamentos target específicos como el tofacitinib, que es una molécula oral, que es una molécula nueva, no biológica, que tiene
pues que se ha lanzado recientemente en el mercado, y la hidroxicloroquina como uno de los antimaláricos que también utilizamos y está aquí porque estos están fuera del plan de beneficios en salud. Y estos son pues la clasificación de los medicamentos biológicos. Solamente los traje para ver cuál es el arsenal de medicamentos biológicos que tenemos para el tratamiento, pero pues hoy no vamos a hablar de este tema. Entonces, el tratamiento de la artritis, pues obviamente todos tenemos las guías, hay guías nacionales, hay guías internacionales, obviamente una guía no es una camisa de fuerzas, una guía solamente nos dice que uno puede hacer las cosas de una siguiente manera y lo que uno hace es contextualizarla pues en el sitio donde uno esté trabajando. Entonces aquí voy a mencionar la más importante como para que vean nosotros cómo empezamos a tratar los pacientes según las guías internacionales, que son las que deben seguir los reumatólogos en todo el mundo. Esta es la guía de EULAR del 2016, donde se resume el tratamiento de los pacientes con artritis. Hay una fase 1 donde se tiene que hacer el diagnóstico, por eso el diagnóstico es importante, porque son personas que van a ser susceptibles de un tratamiento con una terapia de alto costo. Es muy importante, ya se empiezan aquí a mencionar medicamentos. El medicamento más importante para tratar la artritis aquí y en cualquier parte es el metotrexato. Entonces la guía comienza, si no tiene contraindicación, utilice metotrexato, si tiene contraindicación puede iniciar por leflunomida sulfasalacina, entonces la importancia del metotrexato. Y ellos recomiendan que uno puede utilizar glucocorticoides en estos pacientes a largo plazo o a corto plazo. Y lo que se hace es que hay evaluaciones periódicas según el grado de enfermedad del paciente para hacer el control de la enfermedad y determinar si el paciente está controlado o no, para determinar si tenemos que hacer un cambio en la terapéutica actual del paciente. Si el paciente no está controlado, entonces hay una segunda fase. En la segunda fase hay una falla, hay una falta de eficacia, hay un evento adverso a algún medicamento, entonces se consideran que hay unos factores que son pronósticos desfavorables y unos que no, si los presentan o no los presentan. Las guías internacionales recomiendan que si usted ya utilizó metotrexato, el paciente no se controló y tiene alguno de estos factores, puede utilizar un biológico. Y un biológico es una terapia de muy alto costo. Si no están presentes, usted lo que puede hacer es utilizar los diferentes medicamentos sintéticos, adicionarlos con el metotrexate, o si el metotrexate se tiene que suspender, se pueden iniciar otras terapias. Lo que hacemos nuevamente es periódicamente se evalúa la actividad de la enfermedad y se determina si el paciente requiere o no adicionar una terapia biológica o una terapia target específica actualmente. Si esto se logra, el paciente continúa la terapia. Si no se logra, obviamente empieza uno a mirar si hay que cambiar algún tipo de biológico o toca mirar cuáles son los factores que hacen que la persona no controle la enfermedad. Más o menos ese es el esquema global que se utiliza para tratar la enfermedad. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para optimizar la terapia de los pacientes con artritis reumatoide? Entonces, primero reconocer que el metotrexate es el medicamento más importante y tenemos que conocer el metotrexato, tenemos que saber todo el metotrexato. Es el medicamento número 1, hay mucha evidencia para el uso de metotrexate. También hay evidencia para el uso de terapias duales o triples que no se mencionan en las guías, pero hay artículos publicados. Y uno se puede preguntar, además del metotrexato, para optimizar la terapia de nuestros pacientes, ¿podemos optimizar con leflunomida, sulfasalazina y cloroquina? La respuesta es no. Estas son dosis fijas y las presentaciones que tienen son presentaciones orales que no se pueden cambiar, ¿sí? Que no se pueden optimizar. La dosis máxima de leflunomida son 20 miligramos, la dosis máxima de sulfasalazina son 3 gramos y la cloroquina son 250 miligramos. Pero el metotrexate tiene una cosa muy importante que les voy a empezar a mencionar más adelante. Entonces, esto es para mencionarle que hay estudios donde se habla de las diferentes terapias duales o triples para el manejo de la artritis, que se hicieron hasta 1999 y ahí en adelante, con el advenimiento de los biológicos, se empezó a frenar esos estudios de terapias triples porque empezaron a aparecer publicaciones donde decían que había muchos eventos adversos, generalmente más hacia la región, los pacientes caucásicos, pacientes asiáticos, y entre los pacientes asiáticos, los pacientes japoneses tienen cierta intolerancia al metotrexate y a la combinación de medicamentos. Entonces, por razones aparentemente de seguridad, de eventos adversos, se dejaron de utilizar las mezclas de medicamentos, la terapia dual o la terapia triple para tratar nuestros pacientes, pero hay artículos donde se refiere a que los pacientes que fueron evaluados tenían adecuada tolerancia a esta terapia. Lo que pasa es que aparecen los biológicos y empieza esto a cambiar. Para el 99 no existía una herramienta
lo suficientemente adecuada para evaluar una intervención para saber si el paciente estaba controlado o no. Estas herramientas aparecen con el ingreso de los biológicos, se empiezan a generar herramientas de clinimetría para clasificar al paciente, para así poder evaluar el nuevo medicamento, que sería el biológico, compararlo con el mejor medicamento para la época, que era el metotrexato. Entonces hay publicaciones de uso de leflunomía solo a 5 años donde se lograban unos adecuados o aceptables resultados en cuanto al control de la enfermedad con monoterapia, cerca de un 30 o un 35% lograba control de la enfermedad. También con metotrexato en monoterapia, uno ya sabe que más o menos el 35-40% de los pacientes a 5 años pueden lograr control de la enfermedad simplemente con el uso de metotrexato. Entonces, así hay diferentes publicaciones. Esta es muy interesante porque aquí hablan del uso concomitante de metotrexato y leflunomida, que si ustedes ven ya no aparece en las guías. No está en las guías actualmente el uso de esta terapia combinada, pero es algo que nosotros hacemos todos los días. Y nos damos cuenta que no es tan tóxico el uso de estas dobles terapias. Y esta es una revisión de Cochrane muy interesante donde se habla que hay evidencia, buena evidencia de moderada a alta calidad para evaluar la combinación del metotrexato con sulfasalacina o hidroxicloroquina para tratar la enfermedad. Entonces lo podemos hacer y no vamos a requerir o a llevar a estos pacientes a aumentar un riesgo en la toxicidad y puede ser tan similar a la respuesta inicial que tienen los pacientes cuando fallan a metotrexato y siguiendo la guía se puede iniciar el biológico, tendría una eficacia similar. Lo que pasa es que el biológico cuando se inicia tempranamente lo primero que hace es que es mucho más rápido en controlar la enfermedad, pero a medida que pasa el tiempo, a los 2 años, ya la eficacia de la terapia tiende a ser algo similar en cuanto a las triples terapias o la terapia con biológicos más metotrexato. Este es un artículo muy interesante donde se habla que la triple terapia y la mayoría de los regímenes que contienen biológicos y DIMAR sintéticos son igualmente efectivos para controlar la enfermedad. Lo que les mencionaba es mucho más rápido el biológico al comienzo, pero al paso de 1 a 2 años ya los resultados en eficacia tienden a ser similares, pero el costo sí se incrementa. Entonces vamos a mencionar unas palabras en cuanto al metotrexato. El metotrexato tiene 80 años de historia, pero aún no lo sabemos utilizar muy bien. Este es un resumen de varios artículos donde, a pesar del metotrexato tener 80 años, se da uno cuenta que el metotrexato se empieza a utilizar a dosis bajas porque se extrapola de sus usos en oncología y siempre se tiene el miedo de los eventos adversos, algo que es un sesgo histórico en el uso del metotrexate, porque siempre se empezaron a comparar o a usar dosis muy pequeñas de metotrexate en los pacientes de reumatología y después cuando se hacen las comparaciones con biológicos vamos a ver que las dosis de biológicos siempre han sido subóptimas con las que se dan las dosis de metotrexate comparadas con el biológico siempre han sido subóptimas. Entonces vamos a ver que con el tiempo ingresan los biológicos y empieza a decaer la formulación de metotrexate y empieza a incrementarse de primera línea un paciente que es recién diagnosticado y que no ha recibido ningún medicamento, empiezan a recibir en el 2009 al 27%, en el 2012 hasta el 36% de los pacientes de esta publicación de Estados Unidos de los patrones de prescripción pueden recibir terapia biológica como la primera terapia. Y el metotrexate empieza a decaer. Entonces, esto es lo que sucede. El 68% de los pacientes en Estados Unidos del 2009 al 2014 se les formuló metotrexate como monoterapia, lo cual está muy bien. El problema es acá donde tenemos que el 25% de estos pacientes inició terapia biológica de manera temprana sin haber recibido un medicamento previamente. Obviamente, pues todos sabemos las implicaciones económicas de iniciar una terapia biológica en un paciente que nunca ha iniciado ningún otro medicamento modificador sintético. Y este 7% es los pacientes que utilizaron metotrexate, estos son orales, y estos son los que utilizaban una forma de presentación de metotrexate que es la parenteral, que se aplica subcutánea. Hay un consenso del 2016 en cuanto al uso del metotrexate, aquí solamente para decirles que la biodisponibilidad del metotrexate oral comparado con el subcutáneo es mucho mejor. Lo que hay que tener en cuenta es que después de 15 miligramos de metotrexate oral no se absorbe mucho más el metotrexate oral y lo que hay que hacer y le recomiendan las guías es pasarlo a metotrexate subcutáneo, eso dicen todas las guías. Aquí hay un ejemplo donde 30 miligramos orales de metotrexate equivaldrían solamente a 17.7 miligramos de metotrexate oral. Entonces ya hay muchos estudios de biodisponibilidad donde el metotrexate, después de los 15 miligramos del metotrexate oral, la biodisponibilidad no alcanza más del 60% por el tipo de receptor en el cual llega el metotrexato.
La eficacia, entonces hay estudios clínicos, varios estudios clínicos donde se evidencia que si uno cambia de metotrexate oral a metotrexate subcutáneo, logra mejores indicadores en ACR20, ACR70 comparado con metotrexate oral. Entonces ya se demuestra que hay mayor biodisponibilidad, hay mayor eficacia al uso del metotrexate subcutáneo y hay una tendencia en estudios observacionales también a demostrar lo mismo, que funciona más el metotrexato. Estos son los estudios. En cuanto a seguridad y tolerabilidad, lo más importante es que, a pesar de que el metotrexate es más eficaz, hay mayor biodisponibilidad, no aumenta eventos adversos comparado con el oral. Los pacientes, todos los pacientes con artritis temprana o artritis establecida son susceptibles de iniciar metotrexato, pacientes polimedicados, y la guía ya dice que por cuestiones económicas también evitar o retrasar el uso de terapias biológicas es muy importante el uso del metotrexate subcutáneo. Cuando se emplea la vía y las dosis van desde 7,5 hasta 25, máximo 30 miligramos de metotrexato. Aquí están lo de las dosis. Lo importante es saber con que si uno le da metotrexato, dosis altas, le da ácido fólico o le da folinato de calcio. Es lo que uno debe conocer para evitar los eventos adversos. Y hay estudios de farmacoeconomía donde demuestran que obviamente si uno tiene pacientes que han fracasado con terapia oral y los pasa a terapia subcutánea, mejora la eficacia y eso genera un retraso en el inicio de terapia biológica y eso significa ahorrar costos en el tratamiento de pacientes con artritis. Este es el modelo de Fitzpatrick del Reino Unido, donde ellos tienen dos brazos de metotrexate subcutáneo y biológico, donde solamente el que falla oral no lo pasan a biológico, sino sigue con subcutáneo, se ahorran en un año alrededor de 9.2 millones de libras esterlinas, que es bastante dinero. Y hay otro estudio de Lee, donde él habla que según los hallazgos de este estudio, lo mejor, la terapia que ayuda a ahorrar costos es pasar de metotrexate oral, pasarlo al metotrexate subcutáneo cuando el metotrexate oral ha fracasado, hay que pasarlo a metotrexate subcutáneo. Y más o menos uno logra, esta es una parte importante, unos puntos importantes, cuando se cambió de metotrexate oral a subcutáneo, se logró un retraso de 706 días de una terapia biológica. Entonces estamos hablando 2 años, más o menos mensualmente va a costar 3 millones de pesos una terapia biológica y se puede retrasar casi 2 años el inicio de una terapia biológica cuando lo pasa al metotrexate subcutáneo. Esto es para mostrarles lo mismo. Esto es solamente un modelo que yo hice, modelo matemático, donde si uno inicia a los pacientes de esta manera y tiene un comportamiento, esto es una cohorte de 100 pacientes a 5 años, donde si uno hace como venía esa publicación de Estados Unidos de patrones de prescripción, donde 68 al inicio recién metotrexate oral, 25 biológico y 7 subcutáneo a lo largo de 5 años, viendo cómo fracasan y cómo evalúan, se gasta uno casi 11.000 millones de pesos. Pero aquí es lo más importante, si yo cambio el ejemplo y ya no son 25 los que pasan a biológico, sino los pasan a metotrexate subcutáneo, solamente esos mismos 100 pacientes en 5 años son 6.000 millones de pesos y más o menos uno se ahorraría casi 5.000 millones de pesos haciendo ese cambio y no iniciando de manera temprana los medicamentos biológicos, reconociendo que hay alternativas como pues adicionar terapias con metotrexate sulfasalacina, metotrexate sulfasalacina hidroxicloroquina o metotrexate leflunomida, que es la que más utilizamos. Entonces aquí es solamente para mostrarles los diferentes tipos de metotrexate que tenemos. El oral tiene su debilidad en cuanto a la biodisponibilidad. El metotrexate vial no lo utilizamos por eventos adversos y por seguridad de paciente, porque pues un paciente que en una vereda no le va a mandar un metotrexate vial para que se lo aplique solo. Utilizamos el metotrexate subcutáneo porque es autoaplicable y da la dosis exacta a nuestros pacientes, es mucho más seguro, y este es el que tiene los estudios de farmacoeconomía, donde se ahorran gastos en los sistemas de salud. Entonces recordar que tenemos un bache en el diagnóstico de artritis, 23% no sabemos cómo se diagnostica la enfermedad y eso pues nos puede traer unos gastos muy importantes en el sistema de salud, porque si la cuarta parte de nuestros pacientes no sabemos cómo se diagnosticó y lo estamos tratando, pues solamente tenemos un 25 más de sobrecostos, ¿sí? Las guías internacionales no son una camisa de fuerza, hay que saberlas interpretar todos los artículos que hay, recordar que se inicia con metotrexate, se pueden utilizar terapias duales o triples, obviamente haciéndole seguimiento y pidiendo los exámenes necesarios para evidenciar si hay eventos adversos o no en nuestros pacientes. El metotrexate sigue siendo la piedra angular de nuestro tratamiento, reconocer que hay otros DIMARs y que se pueden hacer las diferentes mezclas de DIMAR para el tratamiento de la enfermedad y lo más importante es hacer el control para evitar los eventos adversos con la asociación de múltiples medicamentos. ¿Sí? No todas las formas de metotrexate son seguras para nuestros pacientes. El metotrexate oral está muy claro que tiene una muy buena biodisponibilidad y no tiene eventos adversos. El metotrexate vial tiene un problema en la preparación del medicamento, que sea por el paciente o que vaya a la droguería y se lo preparen.
hemos tenido muchos eventos adversos donde le aplican todo el vial de 50 miligramos, entonces por lo tanto es mejor utilizar una forma donde nos dé una dosis exacta y no haya riesgo en la preparación del medicamento, no se tenga que preparar, eso es lo más importante. ¿Sí? En España no permiten formular viales para la casa, el único es el metotrexate subcutáneo que se puede utilizar como quimioterapéutico de uso ambulatorio. ¿Sí? Entonces recordar que siempre evaluar la parte científica para el inicio de las terapias en nuestros pacientes, pero ahora hay que tener en cuenta la parte en la farmacoeconomía para el tratamiento de nuestros pacientes, iniciando las terapias sintéticas y teniendo en cuenta que ahora, con el advenimiento de las terapias biológicas, y ahora que a las terapias biológicas también hay terapias biosimilares, terapias originales, entonces es muy importante el papel del médico en cuanto al uso de los servicios de salud, de las tecnologías y los costos de las terapias actualmente. Bueno, este era el mensaje que les tenía para hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Gómez. Creo que nos quedó suficientemente claro económicamente la implicación que puede llegar a tener, pero hay una pregunta también muy importante. 30% no está claro el diagnóstico, el 23%, y les estamos dando ya medicamentos, los estamos exponiendo a medicamentos y a medicamentos que modulan inmunológicamente al paciente. Y ahora, si empezamos de entrada un biológico que es mucho más grande y que tiene una implicación inmunológica mucho mayor, en un 27% de pacientes, ¿a qué estamos exponiendo a nuestros usuarios, a nuestros pacientes? Creo que esos son dos interrogantes que definitivamente tenemos que tener presentes siempre en la formulación o en la dispensación de los medicamentos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, la doctora Marcela María Mena, de la Clínica El Rosario de Medellín, nos va a acompañar con la conferencia de medicamentos, indicios como herramienta para la búsqueda de eventos adversos trazadores. La doctora Mena es química farmacéutica, egresada de la Universidad de Antioquia, con gran afinidad para el área clínica, con experiencia asistencial y hospitalaria, realizando el seguimiento farmacoterapéutico, educación a pacientes, manejo e información de medicamentos, uso racional y farmacovigilancia. Actualmente es la responsable del seguimiento farmacoterapéutico de la Clínica del Rosario de Medellín, el programa de farmacovigilancia y la atención farmacéutica. Bienvenida. Gracias. Buenos días para todos. El día de hoy voy a traer una herramienta muy sencilla, que son los medicamentos indicios, y quiero empezar con el pensamiento organizacional y qué es la Clínica del Rosario. La Clínica del Rosario es una institución sin ánimo de lucro, privada, de alto nivel de complejidad. Nosotros estamos fundados por las hermanas dominicas de la Presentación y nuestra fundadora Mari Puspa, de más de 200 años, trae este pensamiento y es el lema del programa de seguridad del paciente, que se aplicarán con todo su esfuerzo a perfeccionarse en este arte a fin de no exponer al paciente a molestos accidentes. Y nosotros empezamos todo el direccionamiento estratégico y el rumbo de nuestra clínica desde la misión y la visión en el componente de seguridad. Eso no es solamente quedarse en letras, sino que todos los colaboradores, el paciente, los familiares y la comunidad estén involucradas. ¿Cómo involucramos desde la misión? A contribuir al cuidado de la vida y la recuperación de la salud mediante un servicio integral, seguro, humanizado y diferenciado. Y esto aporta a lo que hablábamos el día de ayer en cuanto es la atención en humanización y en seguridad. ¿Cómo esto está alineado también en la visión? Nosotros queremos ser en el 2020 una institución líder en integralidad y queremos ser segura y humanizada. Para nosotros, desde que la dirección, la junta directiva piense en estos lineamientos, den el aporte para poder lograr lo que es un programa de seguridad al paciente y un programa de farmacovigilancia y tener esos recursos y esas herramientas. Ellos tienen introspectivamente esto ya y nosotros tenemos los recursos para trabajar y eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Empezamos con una política de gestión segura de medicamentos y los invito para que todas las instituciones partan de acá.
de que podamos implementar estrategias para garantizar el uso racional de medicamentos y la seguridad en los pacientes, diferente en todas las fases del medicamento. Ayer, como hablaba el doctor, hay fases, todo el proceso, desde la planeación de un listado institucional, desde la consecución, la adquisición, desde la inclusión en los comités de farmacia y terapéutica. Eso es primordial para todas las fases. Y la última fase no es que la dispensación o la distribución, sino también la fase de la destrucción final, la educación al paciente, cómo estamos involucrando a la comunidad en las instituciones y en las clínicas, con el fin de disminuir y prevenir todos los riesgos asociados a lo que son los eventos adversos. Ayer hablamos que la farmacovigilancia había sido la que daba incursión al programa de seguridad del paciente, pero hoy el programa de seguridad del paciente sí es la mamá de la farmacovigilancia. Y en las instituciones tenemos que llegar a lograr grupos de trabajo. ¿Qué tenemos en la institución? Un grupo que llamamos el grupo trazadores. El grupo trazadores se conforma por la líder de seguridad del paciente, la dirección médica, la dirección de enfermería, los líderes de todas las unidades, empoderados, cirugía, UCIs, ellos todos participan en análisis de eventos adversos. El programa de farmacovigilancia participa con el químico farmacéutico asistencial, la dirección técnica y dependiendo del tipo de eventos manejamos si hay que llamar a terapia respiratoria, a infectología y esas reuniones las hacemos quincenalmente y hacemos análisis de todos los eventos. El programa de seguridad paciente ha trabajado en capacitación al personal de la salud y la alta dirección creó una capacitación para todos los líderes frente a lo que es análisis de eventos adversos. ¿Qué voy a traer entonces hoy? Para la identificación y medición de eventos adversos es fundamental nosotros para el programa, primero, dar prioridad en análisis de eventos o incidentes. Segundo, crear planes de mejoramiento que se puedan manejar desde el autocontrol, pero también que lo podamos manejar en el grupo de trazadores y generar datos primarios para los indicadores. Traigo esa frase, el error y el daño en la atención en salud son comunes, costosos y prevenibles, y eso sí lo podemos intervenir. El programa de farmacovigilancia en la institución se adhirió en el 2015 al programa de seguridad al paciente. Hubo una reestructuración. Antes manejábamos una farmacovigilancia pasiva, donde si había un evento visible y que no hubiera causado un daño, las personas lo reportan normalmente. Pero empezamos a hacer capacitaciones, llamamos a eso el taller de seguridad, y en el taller de seguridad participan todas las vigilancias. Empezamos a evaluar la metodología y revisamos la metodología que se llama la metodología Tiger Tool, que ahorita la muestro. Pero quiero decirles que en frente a lo que es la ruta de fortalecimiento de esa implementación, hablamos de cómo es que el personal hacía ese reporte pasivo. Entonces antes, en el 2008, manejamos un formato físico, un Word, donde decían cuándo fue el evento, qué fue lo que pasó y listo, se analizaba muy sencillamente y eso era lo que se reportaba. Para el 2010 había un formato de Excel que era más de 52 variables y era muy complejo para las personas. Una enfermera que estuviera en un turno e identificara un evento, era muy complejo llenar eso. Seguimos aumentando, en el 2014 llegamos en 60 variables y nosotros dijimos no, tenemos que impactar en lo primero que es en ese reporte y cambiamos a lo que es la herramienta Hospital Seguro. ¿Cómo es el proceso centrado en farmacovigilancia? En el paciente, pero tenemos 4 escenarios importantes: la sospecha del evento incidente, la notificación, la evaluación, el registro y la gestión. Entonces, ¿qué hizo el programa frente a lo que es la metodología Global Tiger Tool? Esta metodología se basa en la revisión de registros clínicos, de la historia clínica del paciente, en búsqueda de circunstancias o eventos pues, que nos puedan mostrar que hay un daño en el paciente. Esta metodología la creó el Instituto for Healthcare Improvement y ellos,
¿qué dijeron? Escogieron 21 Tigers y esos 21 Tigers dijeron, listo, unos observadores van a trabajar a revisar las historias clínicas, se deben demorar 20 minutos en revisión de cada historia clínica y van a buscar ese indicio, ese gatillo, ese incidente que puede estar relacionado con un evento o no. Ellos definieron hacer la verificación de las historias clínicas retrospectivamente, que el paciente ya hubiera pasado más de 24 horas en la institución. ¿Nosotros qué hicimos? Adaptamos lo que es la administración, los Tigers para nosotros, los indicios, son la administración de los medicamentos que pueden estar relacionados con algún evento adverso. Y fueron estos 9 Tigers que definimos. ¿Cuáles son esos Tigers? La administración de adrenalina, de difenhidramina, de hidroxicina, de clemastina, de hidrocortisona, flumazenil, biperideno, fitomenadiona y naloxona. Entonces, para la Global Tiger Tour, ahí es una medición al azar y de pacientes retrospectivamente. ¿Nosotros qué hicimos? No, todas las prescripciones que hay de estos medicamentos, revisarlos para búsqueda de eventos y hacerlos al 100%. Y en el momento, la prescripción diariamente. Entonces así vamos a tener un mejor impacto. Luego va la notificación. Y aquí es donde yo voy a hablar de Hospital Seguro. Hospital Seguro fue una herramienta, nosotros manejamos Serviente y se desarrolló en conjunto con el programa de seguridad y todos los líderes. ¿Qué definimos? Hospital Seguro es una herramienta donde todo el mundo puede reportar y como ven es un reporte ya integrado a la historia clínica. De esas 60 variables que manejamos, creamos este formato ya inmerso, donde las personas pueden reportar la fecha del evento, el servicio donde está y está integrado con el listado institucional. Entonces, si ven en la parte de abajo, ahí en ese momento se está reportando cuál es el medicamento, está integrado al listado. Entonces, escogen dosis, unidad, frecuencia, vía de administración. Entonces, cuando nosotros hacemos los Tigers o los indicios, identificamos los eventos, inmediatamente hacemos este tipo de reporte y ya está integrado en la historia clínica. Y como hablaba la doctora, vamos a manejar unas bases de datos muy seguras con unas variables que no van a modificarse y estamos teniendo integralidad, confiabilidad y aquí mismo vamos a hacer, entonces lo primero es la fecha del evento, el medicamento, en la parte de después describimos qué pasó con el evento, luego continuamos con lo que es las correcciones inmediatas, qué se hizo en la institución para manejar ese evento adverso o incidente, porque acá también podemos reportar incidentes. Y la diferencia entre un incidente y un evento adverso es que el incidente no causa daño. Cuando causa daño ya se vuelve en un evento adverso. Manejamos la clasificación del programa de seguridad del paciente que indica el Ministerio de Salud y una clasificación por parte del INVIMA si son serios o no serios. Aquí damos prioridad al análisis de evento. Si es un evento serio, a nosotros nos notifica inmediatamente el correo para hacer el análisis en el grupo interdisciplinario. Listo. Hay una clasificación y para nosotros es muy importante la clasificación de estos eventos, dependiendo si es un incidente y de la gravedad, si es un evento adverso prevenible, evento adverso no prevenible y si es una complicación. Entonces, en el caso de los eventos adversos prevenibles y el grado de severidad, nosotros tenemos que hacer verificación del evento, clasificación, reclasificación, tenemos que hacer entrevistas al paciente. Me uno a lo que dice el colega anterior, hay que hacer entrevistas para el paciente para confirmar qué son lo que sucede en ellos. Luego hay que hacer entrevista a los colaboradores, a enfermería, auxiliares de farmacia, a los médicos, porque si todos juntos trabajamos, se hacen mejores análisis de los eventos. Listo. Acá la plantilla de Hospital Seguro nos caen todos los reportes y aquí mismo hacemos la gestión. Si pueden ver, pues se ve un poco borroso, nosotros ahí mismo podemos dar la entrevista al paciente, podemos
hacer todos los planes de acción. Podemos ahí hacer algoritmos de análisis. Nosotros hacemos algoritmos de análisis frente a lo que es el Protocolo de Londres. Hacemos algoritmos de causalidad. Aquí mismo todo se hace. Podemos adjuntar documentos como fotografías, actas. Todo lo juntamos en un mismo lugar y cuando ya terminamos los planes de mejoramiento, cerramos los eventos, hacemos notificación al ente regulador y todo se hace en un mismo lugar. O sea, cuando nosotros tenemos una visita de verificación, todo se muestra en un lugar, no empezamos, ay, que tengo el acta por aquí, que tengo la evidencia por allá, que quién fue el grupo que analizó, no, todo está en conjunto. Y esto ha sido una de las experiencias para poder mostrar la gestión de los eventos y disminuir riesgos también, porque todas las estadísticas, todos los indicadores también nos salen desde esta herramienta. Bueno, entonces, frente a lo que es la revisión de esos medicamentos indicios que le comentaba, nosotros tenemos las dos sedes. En la sede centro, esa es la verificación de todas las prescripciones para cada uno de esos medicamentos, se logró al 100%, y de ahí nosotros, ¿qué hemos notado? Un aumento en los reportes que están relacionados con medicamentos, tanto problemas relacionados con el uso o también problemas relacionados que sean de errores de medicación. ¿Listo? Y que hemos trabajado en la cultura con el programa de seguridad al paciente de este tipo de eventos que nos han reportado. Hemos trabajado si ven en la sede centro, la gráfica de incidentes, nosotros, esa es la primera sede y se mantiene la cultura del reporte y la cultura de farmacovigilancia. Pero a medida del tiempo, del 2013 al 2015, hemos trabajado en disminuir todos los eventos adversos prevenibles y esa es la tendencia. Para la sede Tesoro, nosotros, ¿qué hemos notado? Han aumentado la cultura del reporte, pero han aumentado los incidentes. Eso quiere decir que ha aumentado cultura, pero los eventos adversos prevenibles han disminuido, que eso es todo el trabajo en equipo y que eso es lo que yo pienso que es la enseñanza más grande. ¿Qué resultados hemos tenido? Hemos participado y hemos sido referentes a nivel departamental en el programa de fármaco y este año fuimos partícipes de Hospital Galardón Seguro y fuimos ganadores con esta parte del programa de seguridad al paciente. ¿Qué hemos tenido en aprendizajes? Hemos tenido generación de conocimientos porque es capacitación al personal de salud y a los pacientes y familia. Hemos fortalecido el trabajo en equipo, hemos integrado los datos de una forma confiable, hemos generado cambio por lo que les muestro con los eventos adversos prevenibles y hemos hecho una construcción colectiva. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Rescatable el tema de la priorización, ¿no? A veces tenemos muchos eventos que nos reportan, pero es importante en ese mar definir a qué vamos a hacer mayor seguimiento o vamos a hacer una mayor profundidad. Bien, primero que todo, pues entonces un saludo también a las personas que nos están acompañando de forma virtual. Tenemos más de 150 personas conectadas. Esto gracias a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, quien ha facilitado la transmisión vía virtual. También los queremos invitar a que puedan disfrutar o por lo menos consultar los pósters de los trabajos que se presentaron para concurso durante el encuentro. Y queremos invitarlos también a tomar un refrigerio y que mientras el refrigerio puedan pensar si tiene alguna inquietud con relación a las presentaciones que ya han venido. Entonces los invitamos a tomar el refrigerio para que no se enfríe más. Y por favor las secretarías de salud que siguen en el bloque, necesitamos sus presentaciones. Muchas gracias.